Estimados, buenas tardes. Soy César Augusto Nakazaki Seminario y esto es Contrapunto Jurídico. El día de hoy nos acompaña el reputado abogado y jurista de renombre y calidad, Daniel Guamán, para conversar respecto de la lesividad, los delitos de mera actividad, los delitos de peligro, todo esto dentro de los temas medioambientales. Hola César, es un gusto poder estar acá, agradezco mucho la invitación y exponer algunas ideas que a lo largo de los años hemos ido formando, tanto de la parte especial e interpretándola sobre todo desde la parte general, específicamente sobre los fundamentos del derecho penal, lo que es la legitimación específicamente de la mera actividad o la punición de conductas que aparentemente no deberían ser punibles. El tema en conversación será de manera concreta el establecimiento de si es que la vulneración a un deber administrativo puede o no justificar una sanción de naturaleza penal, inclusive cuando el acto en sí mismo no ha generado ningún riesgo o un daño concreto de acuerdo a las reglas de la parte general al momento de aplicarlas en temas ambientales. Bueno, desde mi perspectiva, todo va a depender de qué se considere como objeto de protección y cuál es el sistema que el derecho penal prevea para ello. Por ejemplo, uno de los grandes dogmas del derecho penal es determinar qué es un bien jurídico y es la base angular de toda la teoría del delito, porque en función a la determinación de qué es un bien jurídico, uno puede llegar a la conclusión de qué conductas podrían considerarse que afectan o ponen en peligro dicho bien jurídico. Y al respecto hay un punto bastante importante, que la dogmática penal no tiene un concepto unívoco en torno a lo que es un bien jurídico. Uno de sus más grandes defensores, Roxin, precisamente plantea esa problemática y establece claramente en su tratado que no existe un consenso, y es uno de los puntos más oscuros de la dogmática penal, determinar cuál es el contenido del bien jurídico. Este objeto de protección ha sido analizado desde distintas perspectivas y ha sido materia de un debate bastante profundo dentro de la dogmática tanto penal alemana como española y también ciertamente dentro del ámbito latinoamericano, sobre todo a inicios del año 2000. Ahora, ¿por qué hago este pequeño prolegómeno? Y no yendo directamente al tema de los delitos ambientales, sino pasando un poco previamente por los delitos tributarios. Veamos, ¿por qué se sanciona un delito tributario si una afectación de 10.000 soles, por ejemplo, en teoría no afectaría gravemente el proceso recaudatorio estatal si tenemos en cuenta que los impuestos recaudados son aproximadamente 20.000 millones de soles? ¿Cómo 10.000 soles pueden afectar ese ingreso grande? 10.000 soles individualmente considerados no generarían un impacto profundo a dicho objeto de protección, pero si es que las personas comienzan a defraudar en serie con 10.000 soles y acumulan un patrimonio mayor, entonces ¿qué va a pasar si se considera una afectación grupal? Eso es lo que se denomina dentro de la dogmática los delitos cumulativos, y ahí entro a la parte ambiental. Quien postula esta teoría fue Lothar Kuehlen y la postula específicamente en el ámbito de los delitos ambientales. ¿Por qué? Porque las conductas ambientales per se, bajo los términos tradicionales de la lesividad, no alcanzan el estándar necesario para considerar la conducta como punible. Por lo tanto, esas conductas no deberían ser punibles. Pero ¿qué pasa cuando la acumulación de resultados puede, a la larga, generar un efecto nocivo sobre el objeto de protección ambiente? Entonces, ¿debería ser sancionada la conducta teniendo en cuenta no el injusto propio, sino el injusto de un tercero? Y es la suma de esos injustos la que finalmente es sancionada cuando se prevén los delitos ambientales. Por eso, desde el punto de vista de la dogmática, es posible la legitimidad de ciertas conductas administrativas, en principio, que son de pequeña lesividad de bienes jurídicos, pero la suma de esas conductas sí daría una afectación real y ostensible a un bien jurídico, sobre todo de tutela urgente, como es el caso del ambiente. Por nuestra parte, si bien no podemos desconocer la calidad académica de la opinión brindada por el doctor Guamán, nosotros mantenemos una postura diferente, no solamente respecto al tema ambiental, no porque no lo consideremos, sino porque creemos que el tratamiento específico de un sector no puede justificar la ruptura de toda la ciencia que lo va a normar. Me explico. Una de las bases de la teoría general del delito es la presencia o no de daño a un bien jurídico. Sea que se le dañó efectivamente
o sea que se le puso en riesgo. Este riesgo puede ser abstracto o puede ser concreto. Sea como sea, que se le dañó, no se le dañó o qué tanto se le pudo haber dañado, esta es la expresión del principio de lesividad tanto en su carácter fragmentario como en su carácter subsidiario. Esa sería la primera idea que me gustaría poner en la cancha. Una segunda idea que quisiera poner en cancha es que en el derecho penal moderno, en un derecho penal liberal, no podemos establecer la justificación de la sanción de un individuo por los actos de terceros. En un mundo liberal, cada persona debe responder por sus propios hechos, por sus propios actos. En ese sentido, nosotros no compartimos la teoría acumulativa para justificar que una infracción administrativa tenga consecuencias penales de forma automática. César, interesante punto, y revela algo que yo también coincido contigo. Yo no estoy de acuerdo con la protección del derecho penal sobre la base de bienes jurídicos. ¿Por qué? Porque existe otro sistema, que es el sistema al que yo me adscribo, que considera que el derecho penal protege la infracción de deberes. Y el punto que tú has señalado es el punto fundamental de este momento, un gran debate científico. ¿Qué diferencia el injusto administrativo del injusto penal? Porque son dos injustos totalmente distintos o realmente forman parte de un injusto único. Y la respuesta a esto podríamos hallarla en 1900, a inicios del trabajo del gran penalista James Goldsmith, que tiene un libro muy famoso que es el Derecho Penal Administrativo. Y en él Goldsmith fija las bases de la distinción. Esta distinción que es seguida tanto por el Tribunal Constitucional nuestro como nuestra Corte Suprema, y la que establece claramente que el derecho penal protege bienes jurídicos y el derecho administrativo sancionador protege los intereses de la colectividad. Por lo tanto, son objetos de protección separadas. ¿Qué es lo que implica esto en la práctica? Que si yo planteo la acumulación de sanciones a una misma persona, puedo imponerle una pena y a la vez puedo imponerle una multa. Caso claro, ¿qué pasa si yo conduzco en estado de ebriedad a más de 0.5 grados litros de alcohol en la sangre? Actualmente, bajo esa lógica, te podría imponer una multa y a la vez te podría hacer un proceso penal. Lo que digo ¿es acaso legítimo la doble imposición de ello? Y para eso tendríamos que tener en cuenta qué es lo que establece como parámetro de legitimidad el principio de bis in idem. Y establece tres cosas: identidad de hecho, identidad de persona y identidad de fundamento jurídico. El hecho es el mismo, sí, conducir estado de ebriedad a más de 0.5. La persona es la misma, por supuesto. El punto ¿es el mismo fundamento jurídico la sanción administrativa que la sanción penal? ¿No estamos acaso hablando de afectaciones de derechos fundamentales? Ahora, si es que basamos la teoría original, la teoría que planteó en inicios del siglo XIX James Goldsmith, diríamos, bueno, sí, en efecto es legítimo porque el derecho penal protege bienes jurídicos y el derecho administrativo sancionador protege intereses de la colectividad. Y me pregunto, ¿realmente es así? ¿Realmente Goldsmith tenía razón? Por ejemplo, el ambiente es el mejor caso, pero yéndonos un paso atrás, para graficar esto, vámonos al caso del delito de contrabando. El delito de contrabando, ¿qué diferencia el contrabando como delito del contrabando como infracción administrativa? ¿Lo diferencia que ambos protegen un objeto distinto o realmente lo diferencia simplemente la cuantía? Mayor cuantía, derecho penal. Menor cuantía, derecho administrativo sancionador. ¿Qué implica? Que la afectación al objeto de protección es única, pero la diferenciación se produce en razón de la importancia y el grado de la lesividad. Lesiones intensas, derecho penal; lesiones leves o medianas, derecho administrativo sancionador. ¿Y eso acaso no debería plantearse en el derecho penal ambiental y la diferencia con el derecho administrativo ambiental? ¿Qué es lo que pasa? Que muchos tipos penales ambientales tienen exactamente el mismo supuesto que la norma administrativa. Entonces, uno podría aplicar a la vez una sanción administrativa y también un proceso penal. ¿Sería eso acaso legítimo? No, porque desde mi punto de vista protegen el mismo objeto. Entonces, la sanción responde a la misma razón de ser: proteger el ambiente. Entonces, si estamos ante el mismo objeto de protección, el criterio de diferenciación no debería ser de ninguna manera que protegen objetos distintos, sino que protegen exactamente lo mismo, pero en niveles distintos. Entonces, ¿qué debería hacer yo para aplicar esta teoría? Debería crear un criterio que establezca cuándo la infracción es administrativa sancionadora y cuándo merece una sanción penal. Y esto nos lleva a un punto que justamente estábamos conversando y que nos lleva a este debate, que es bastante interesante. ¿Qué pasa en supuestos de, entre comillas, mínima lesividad? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo una pista de autos privada? Yo construyo una pista en mi casa y hoy deseo manejar en total estado de ebriedad.
acabo de sacar el título de doctorado y deseo irresponsablemente manejar en total estado de ebriedad. Dentro de una pista privada, yo construí mi pista, estoy dentro de un muro cercado, estoy en un desierto, no hay nadie a mi alrededor, y construyo mi pista. Les pregunto, ¿eso acaso sería una acción sancionable desde el derecho penal? Desde mi punto de vista, no. ¿Por qué? Porque la actuación es tan, pero tan abstracta, que no tiene una referencia objetiva con relación a un objeto de protección concreto, que no justificaría su punición. Entonces, en esos casos donde la lesividad es totalmente mínima y el objeto es medible, no debería ser sancionado a través del derecho penal. Si no, estaríamos viendo un caso claro de autopuesta en peligro de la víctima. Distinto y más discutible sería ya cuando estamos frente a una carretera en movimiento. Por nuestra parte, en este punto sí hay que dar la razón porque la tiene y compartimos la postura. La realidad normativa al día de hoy, como bien mencionó el doctor Guamán, en muchos supuestos tiene una identidad entre la infracción, entre el contenido de las normas administrativas y el contenido de las normas penales. Lo que nosotros proponemos en relación a esta postura es una comisión de revisión de las normas para que se puedan establecer estos límites máximos, estos límites mínimos, frente a los cuales tiene que hacerse la diferenciación entre derecho administrativo sancionador y derecho penal. Y adoptamos la postura de la cuantía porque es el único criterio que no va a permitir una discusión subjetiva respecto del ámbito de protección y cuál es la norma que se tiene que aplicar. Si cogiéramos otros supuestos de, bueno, si la afectación es grave o la afectación es leve, estaríamos sujetos a la discrecionalidad del juzgador o del persecutor, sea el caso, y esto es proscrito de acuerdo al modelo constitucional que tenemos. Y proponemos una segunda idea que no ha sido mencionada por el doctor Guamán, y es que es necesario que esta reforma se haga porque en la lógica de Estado que nosotros tenemos, la existencia de un regulador administrativo y un castigador penal implica en la realidad jurídica una sola cosa. Implica que se necesitan de pronunciamientos administrativos para que se establezca que es tan insoportable la conducta que esta afectación ya no se puede controlar solo a través de multas, sino que requiere una sanción penal. Entiéndase que la persona que infringió la norma vaya a la cárcel y ya no solamente que se libre pagando lo que el Estado le haya dicho que tiene que pagar. Esto responde a un criterio muy claro. El derecho penal, y no me va a dejar mentir el doctor, ya se estableció hace 20, 30 años, si es que no más, de que el derecho penal entorpece la realidad que tenemos. El derecho penal lo hace lento, el derecho penal eleva mucho los costos de transacción al momento de cómo es que las personas organizan o no organizan su actividad empresarial, o si no hacen empresa, su forma misma de conducirse ante las demás personas. Entiéndase en términos dogmáticos en cómo es que yo organizo mis capacidades para poder cumplir los roles que socialmente se me asignen. Y esto, como anteriormente hemos expuesto, a la luz del criterio de cuantía clara y no de cláusulas descriptivas sobre valoración de gravedad o no del acto en sí, nos va a permitir de manera clara saber cómo conducirnos ante los demás y poder cumplir adecuadamente el rol, sea que la sociedad me da o el rol que yo como persona en libre ejercicio de mis derechos elijo para mí mismo. Quisiera apuntalar específicamente dos líneas de interpretación para tener en cuenta lo que se has dicho y con lo cual coincido contigo, que son específicamente el delito de contaminación ambiental y el delito de minería ilegal. En el delito de contaminación ambiental, dentro de la parte final, establece que la persona cause o pueda causar un daño grave. Y acá hay un punto bastante importante, porque la existencia de daño grave nos señala que, a contrario, debe haber un daño leve o un daño mediano. El problema es que no existe ninguna norma administrativa que te defina qué es un daño grave. Y ahí donde no existe una definición normativa de qué es un daño grave, ¿cómo puedo exigirle a un ciudadano guiarse por una norma o por una definición que no existe? Y un juzgador no puede ex post determinar qué es un daño grave. La definición de un daño grave debe ser una definición que ex ante debe haber estado claramente determinada para cumplir con los parámetros exigidos del principio de legalidad. Por otro lado, distinta es la situación en el caso del delito de minería ilegal, en el cual establece que
todo daño al ambiente o sus elementos es sancionado. Y ahí hay un punto importante. Entonces, ¿qué se debe entender por daño al ambiente? Y ahí uno puede entender, por ejemplo, daño al ambiente podría ser retirarle una hoja a este árbol. Daño al ambiente podría ser tirarle un lapo a un animal que está por ahí pasando. Daño al ambiente podría ser arrojar un poco de mercurio. ¿Qué es un daño al ambiente? Y ahí nos tenemos que remitir a la definición normativa de daño ambiental. Y esa definición la da la Ley General del Ambiente en su artículo 142.2. Pero si uno lee esa interpretación, dice, bueno, en fin, cualquier cosa es un daño al ambiente. ¿Por qué? Porque esa norma establece que todo menoscabo material debe ser considerado un daño ambiental. Entonces, respirar es un daño ambiental. Inclusive la norma dice, aunque ese daño ambiental contravenga o no disposición jurídica. Es decir, daños que están permitidos por ordenamiento jurídico serían considerados daños ambientales, lo cual tiene una lógica de repente interpretable en el ámbito civil, pero de ninguna manera interpretable en el ámbito del derecho penal ambiental. Entonces, ¿cómo evitamos que toda conducta caiga dentro de este gran amplio concepto de daño ambiental? Y ahí viene el tema de, si bien en este momento no existe una norma que delimite expresamente que daño debe ser penal o administrativo sancionador, viene la racionalidad del juez y la proporcionalidad en la conducta. Y ahora, dado que se considera que todo este ámbito es criminalizable, el magistrado, ¿qué es lo que tiene que hacer? Es reducir de ese ámbito de punición y quedarse solamente con aquellas conductas que, desde un punto de vista de proporcionalidad y lesividad, justifiquen una sanción y una reacción por parte del derecho penal. Y aquellas otras que no, deberían ser trasladadas, deberían ser consideradas atípicas por el derecho penal, pero de repente perseguirles dentro del ámbito sancionador en la medida en la cual se encuentren tipificadas.